con ellos. Ahora, después que Jesucristo vino, en el Nuevo Testamento, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se entienden esa verdad? Porque de esto depende de que nosotros podamos responder y cuidar el templo donde Dios quiere o habita. En aquellos que desean tener la presencia del Señor. Leímos allí el pasaje que tenemos de Primera de Corintios, capítulo 6, y el apóstol Pablo le hace esto saber esto a la primera iglesia establecida en Corintios, porque la acción y la actitud que había en los hermanos después de haberse convertido no era de que entendían que Dios habitaba en ellos. Ellos siempre andaban buscando a dónde adorar a Dios. Si usted lee el trasfondo histórico de la iglesia de Corintios, había un templo que tenían para una diosa y todos tendían a ir para allá. Entonces Pablo estaba luchando con aquellas costumbres que tenía la gente. Y la iglesia ha pasado por tiempos y sigue a veces en los mismos conceptos donde solo le tiene temor el poder llegar a un lugar donde dice que se adora a Dios. En este caso nosotros venimos a la iglesia y a veces decimos, la iglesia, vamos a ir a la iglesia, ahora debemos estar tranquilitos, ¿ok? Cuando salgamos allá, pues hagamos lo que queramos. Porque no tiene la idea clara de quién eres tú o qué hay dentro de ti cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y por eso es que le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Le hace esta pregunta por la actitud que había. Y aquí le está hablando específicamente a la iglesia, a la primera iglesia que se estableció en Corintio. Entonces nosotros debemos saber esto, que después de que Jesucristo muere y resucita, el Espíritu descendió. Nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, lo leemos y decimos, el Espíritu descendió, pero nosotros debemos saber que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que exhorta el apóstol. Y ahí también en la misma carta, un poquito más atrás, en el capítulo 3, versos 16 y 17, les había mencionado esto. El apóstol Pablo le decía, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vaya, busque esa lectura. Ahí mismo en el mismo libro de Corintios, un poquito atrás en el capítulo 3. Vea el verso 16 y 17, porque esto es algo importante, serio, delicado en cuanto a la vida de los hijos de Dios, de cómo responder y cuidar aquello que Él seleccionó o decidió habitar en nosotros. Capítulo 3 del 1 Corintios, y lo repito, versos 16 y 17. Y lo hace de nuevo el apóstol como una pregunta, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Quizás esa pregunta no la haría todavía a nosotros, hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo, por nuestras actitudes, nuestra forma de proceder y andar. Si el apóstol Pablo estuviera acá, nos dijera, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y esto por puro afecto de Dios. Él nos ha santificado por
El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado y por eso nosotros somos santos. Y el apóstol Pablo, si usted ve todas las cartas que él escribe, siempre en su saludo él dice a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Corinto, a los santos. Y él se refiere así. Y a veces el concepto a veces no se quiere aceptar por la idea que tenemos nosotros del vocablo santo, pero lo que está hablando el apóstol, los apartados para Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, han sido apartados porque son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, teniendo esta verdad, que ese nuevo pacto a nosotros nos hace ahora recipiente de que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, algo que en el Antiguo Testamento anhelaban, hermano, tener esa presencia de Dios mismo en ellos. Pero nosotros ahora tenemos este privilegio por lo que Dios decidió y estableció de esa manera que fuéramos templos de su Espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar el templo del Espíritu de Dios. Usted, yo, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Por qué insisto y hago esto? Porque nosotros debemos estar convencidos. Usted, no que alguien se lo diga o que porque, no, usted tiene que estar convencido de que usted es templo del Espíritu Santo. Porque eso le va a llevar a tomar una acción en cuanto a decisiones que tomamos en nuestro cuerpo y cuidarlo. Y una de las formas que nosotros podemos cuidar nuestro templo es de que el templo tiene que estar limpio. Por eso es que Dios se ocupó de limpiarlo. Él hizo su parte, el 100% ya Dios lo hizo para que ese templo estuviera limpio. Y eso es lo que nosotros leemos allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice así la escritura ahí, en la primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por esa razón es que Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir, porque la misma palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos teníamos pecado y por eso no puede decir alguien que no necesita a Jesús, al Hijo de Dios, el sacrificio, porque había pecado. Y eso es lo que trata aquí en el verso 8 el apóstol Juan, dice, pero si confesamos, ahí en el verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que sucede cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. El creer y arrepentirse es lo que trae el ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entonces, Él se ocupó de proporcionar aquello que nos podía limpiar de toda maldad. Ahora está en nosotros el poder mantener limpio el templo donde habita Dios. Por eso el mismo apóstol Juan habla, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Porque siempre debe estar limpio el templo de Dios. Para que Él pueda permanecer, habitar ahí, debe estar limpio. Y esa responsabilidad no es colectiva, sino individual. Porque cada uno nos sabemos en qué le hemos fallado. Y Dios también lo sabe. Entonces no podemos ocultar algo
cuando le hemos fallado, sino tenemos que limpiarnos, ir y pedir perdón al Señor para que entonces ser recipiente o que el Espíritu pueda habitar en nosotros. Porque Él no habita, hermano, donde hay pecado. No nos engañemos, eso es lo que dice en el verso 8. No nos engañemos. Él no puede habitar. Y pecado es todo aquello que está en desobediencia a Dios, por muy pequeño que sea, por muy chico que nosotros lo consideremos en nuestra dimensión humana, es pecado delante de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a vivir siempre dependiendo de la misericordia de Dios y entrando constantemente a una comunión con Dios para que Él nos examine y pueda ver si está limpio el templo o si hay algo en el cual el Espíritu va a contristarse y separarse. Por eso cuando el mismo apóstol Pablo, si usted lee el capítulo 4, verso 32, dice allá, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué dice eso? Porque si hay una falta, si está contaminado con pecado, el Espíritu se contrista. Si bien es cierto, nosotros todos somos candidatos para que el Espíritu habite en nosotros, no es automático. Debe que haber arrepentimiento y confesión para que entonces el Espíritu venga. Y luego nosotros debemos cuidar el templo, estarnos vigilando constantemente de que no haya algo que afecte a que el Espíritu se contriste o se aleje de nosotros. Entonces, en esa lucha constante, porque estamos en esta naturaleza y tenemos un enemigo que está allí como león rugiente y él anda buscando, él anda viendo cómo nos pone algo para que pueda haber algo que impida que la presencia del Señor pueda estar en nosotros. Porque si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, lo tienes todo. Por eso el apóstol Pablo decía, no tengo nada, pero lo tengo todo. Porque con el Espíritu Santo tú no hay nada que tú necesites que Dios no lo pueda suplir. Siempre va a proveer, porque ahí está, si tienes duda, Él te va a sacar a la verdad. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Si estás desanimado, Él te va a levantar, te va a restaurar. Si estás triste, Él te consuela. Siempre va a haber una provisión porque es nuestro ayudador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para eso fue dejado y lo dejó en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nuestro cuerpo, para que nosotros pudiéramos saber que allí está Él. Que en el momento que tú necesites saber algo de Dios, el Espíritu te lo va a hacer saber con certeza. Hay veces que la persona anda dudando, anda buscando algo sobrenatural y a veces se satura tanto de argumentos que a veces no le da espacio en el que el Espíritu Santo trabaje. Hay personas que ahora en día, aún dentro de las iglesias, están tan asustadas porque no sé si usted ha oído acerca de guerra espiritual, que la guerra espiritual, oiga, Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, hermano, dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Quién me da esa certeza de esa victoria? El Espíritu Santo que habita en mí. Ahora sí tenemos lucha, hermano. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién te da esa seguridad, esa victoria? El Espíritu que habita en mí. Para que el Espíritu esté en mí, tengo que procurar, hermano, estar limpio. Esa es mi labor nomás. Lo demás se encarga el Señor. No tengo por qué estar tanto preocupado por lo que va a pasar en el futuro. El Señor se va a encargar. Dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Lo que debemos asegurar es tener la casa de Dios limpia. ¿Cómo me doy cuenta de que si está limpia?
yo he usado estas otras veces y lo voy a volver a usar porque es algo que nos puede fácil ilustrar. No sé si usted en un día muy soleado y si el sol le pega por la ventana, usted abre la cortina. Cuando usted lo tiene cerrado, usted dice, ay, qué limpita está mi casa, aunque haya limpiado antes, ¿verdad? Abre su ventana y usted va a comenzar a ver partículas que andan volando allí. Y uno anda tranquilo allá, respirando ese aire puro y todo. El espíritu es así, hermano. Cuando tú te acercas con corazón sincero delante de Él, rindes tu voluntad, quitas todo concepto que te ha sido enseñado, todo concepto que ha sido aprendido, y te vas a la palabra del Señor, a lo que dice, y dice, yo me rindo totalmente a lo que aquí está escrito, Señor, muéstrame tu verdad, y ese espíritu viene a tu vida y te va aclarando todo, así como miras el sol resplandecer a través de la ventana, te va enseñando toda tu vida y te va a mostrar aquello que tienes que quitar. Gloria a Dios por el amén. Entrar en ese momento es rendir totalmente, porque a veces le tenemos miedo al escáner de Dios, porque uno sabe cuáles son las acciones que no le agradan a Dios, sobre todo si ha nacido de nuevo y conoce la palabra de Dios, uno sabe, pero confrontarse con el Espíritu a veces da temor porque Él te lo va a hacer saber. Y donde te lo hace saber es cuestión de decisión nuestra. El decir, ¿quiero limpiarlo o quiero mantenerlo? O como otra vez hemos expuesto y enseñado, a veces hay un lugar donde queremos decir, oh, vamos a amontonar todo aquí. Le decimos al Señor, Señor, mira, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo sirvo acá. Y cuando el Señor te pregunta en aquellas áreas, oh sí, pero ¿por qué no le hablas a la hermana? ¿Por qué no le hablas a la hermana? ¿Por qué no has perdonado aquella falta? Oh Señor, lo dejamos para mañana. Es como que uno quiera tener un cuartito. ¿Cuántos tienen un cuartito donde mete todo? No solo nosotros. Debajo de las escaleras y todo. Y cerramos la puerta y aunque abrir la puerta donde la abrimos... A veces queremos presentarnos al Señor y decir estamos limpios, pero Él siempre sabe que hay algo más. Ahora, Él va a ser respetuoso y tú le vas a decir, Señor, es que ese tiene llave. Y el Señor se va, ok, tiene llave. El siguiente día, cuando tú vienes, nueva son cada mañana su misericordia. Y el Señor vuelve. ¿Qué tienes en el cuartito? Y tú dices, ¿puedo ver la llave? El Señor. Ah, Señor, mejor mañana. Cuando decidimos, hermanos, limpiarnos de todo, es entregarle todo al Señor. No mostrarle solo una parte de la casa, sino la casa completa. Porque ¿sabe qué? El Señor ya la conoce. Aún el cuartito que está cerrado. Pero Él siempre es un caballero. Él nunca va a romper el candado, al menos que tú le entregues la llave. Pero cuando le entregas la llave, hermano, Él no te va a acusar. Él te va a perdonar. Y te va a ayudar a resolver aquellas cosas que están afectando para que el templo de Él esté limpio. Qué bueno es nuestro Dios y qué misericordioso es, porque Él nunca viene con una vara a castigarnos, sino viene con brazos de amor a restaurarnos, porque por eso murió Jesucristo, para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, pero que esté limpio para poder habitar allí. Cuando está limpio, ya usted no tiene que preguntar. A veces nosotros cantamos aquí, Señor, lléname de tu Espíritu, ¿eh? Lléname. Y el Espíritu ya, ¿y el cuartito? No lo puede llenar porque el cuartito está lleno, hermano.
A veces tiene que venir uno rendido totalmente al Señor y decirle: este soy, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando el Espíritu comienza a purificarte, a limpiarte, se siente algo diferente, algo que actúa lo sobrenatural del Espíritu, y después viene algo que tú dices: oh, esto no lo había visto. Lee la palabra de Dios, hay como te deleitas en leer la palabra de Dios, porque hay un alimento que no hay nada que estorbe para que tú te puedas fortalecer y alimentar de lo que estás leyendo. ¿Por qué sucede eso? Porque ya está limpio y recibe completamente lo que Dios quiere darle para poderlo mantener. Y esa es la otra: el templo debe estar preparado, capacitado para agradarle a Dios. Y todo esto con la acción de cuidarnos corresponde a nosotros el hacerla. Es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios el que nosotros podamos hacerla. El proceso de la preparación es algo que uno debe de accionar y tomar de todas las herramientas que Dios pone para nosotros poderlas usar. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Y estoy tomando nomás una escritura, aunque pues la Biblia está llena de instrucciones, de dirección, guía. Siempre yo le he dicho, es el manual de nuestra vida. Pero en cuanto a la preparación y la capacitación de nuestro templo, cómo lo debo preparar para que el Espíritu obre a través de mí o se mantenga ahí, dice ahí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: acerquémonos a Él. Ve, dice: acerquémonos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted subraye eso y medite en esta porción que el apóstol Pedro da en su carta. Yo cuando estaba leyendo, cuando dice escogidos, dice más para Dios, escogida y preciosa. Porque el precio que Él pagó por nuestra redención es alto. Y tú eres un hijo de Dios escogido por Dios. Entonces debemos de darle valor a poder nosotros tener esa preparación para poder ser edificados y ser casas espirituales. ¿Cómo nosotros podemos edificarnos? Entendiendo y dejando que el Espíritu nos moldee. Porque a veces uno se pone muy exigente con Dios y no dejamos que estructure nuestra vida. Pero Él dice que como piedras vivas, sé edificados. No que nosotros, no, sé edificados, déjate edificar. Dice, como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que es nuestra responsabilidad. La iglesia tiene tantos años de caminar con Dios y la mayoría a veces se queda en un estancamiento donde no ve un propósito o una meta, que es llegar a la estatura de Cristo. Pero para eso tiene que ir moldeando el carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Yo he hablado mucho esto y he insistido que nosotros venimos con temperamento. Temperamento es aquello que traemos por nuestras
herencia, de genes. Todos tenemos un temperamento. El temperamento es algo lo que te identifica. A veces son violentos, a veces son pasivos y todo. Pero el carácter es el que se forma. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar el carácter de nuestros hijos. Ellos vienen con un temperamento por los genes de lo que aporta mamá y papá. Ellos traen un temperamento de herencia. Pero ese temperamento se tiene que moldear de acuerdo a cómo quieres estructurar la vida y el carácter de esa persona y le formas una personalidad. Nosotros como hijos de Dios traíamos la herencia del pecado, hermano, y por herencia del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, a través del Espíritu Santo, Él debe formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en Filipenses capítulo 2, él dice: haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo. Es decir, que el Espíritu pueda formar en nosotros un carácter que vaya de acuerdo a los estándares que gobernaban la persona de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque Él adquirió naturaleza humana. Y en esa naturaleza, con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser moldeados al carácter de Cristo. ¿Estás entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Porque cuando nosotros dominemos esto, se nos va a hacer más fácil y más práctico el poder obedecer a aquello que nos va a moldear. Porque si usted dice: oh, hermanos, es que yo así soy, y a mí nadie me cambia. ¿Han oído esa expresión? Y no tengo ningún complain con eso. Sí, usted así es, pero ese es su temperamento. Pero si usted es un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, y ha rendido su voluntad al Señor, el Espíritu que habita en usted lo va a moldear y a capacitar para llevarlo a ser el carácter de Cristo, donde va a manifestar aquellas virtudes que por el Espíritu nosotros hemos recibido: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, formando nuestro carácter. Amén. Y eso es lo que a veces nos detiene, hermano, o nos estanca en nuestro proceso de crecimiento de santidad. Porque no lo vemos como una trayectoria a seguir. A veces nos hemos conformado el poder decir: soy cristiano, hermano. No, sí, soy cristiano, acepté al Señor. ¿Y cómo te va? No, aquí, pues a mí nadie me cambia. Yo esto lo tengo así, aquí, así soy. Así nací, así me voy a morir. No, usted nunca murió, hermano, el viejo hombre. Porque cuando uno muere, pues es totalmente, es morir totalmente y nacer en una nueva criatura por el Espíritu Santo. Lo vimos hace unas semanas atrás, como hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios necesitamos ser preparados, capacitados, para que vaya quitando de nuestra vida aquello que estorba para que el carácter de Cristo pueda manifestarse en nuestra vida. Y allí póngale todo, aquello que nos afecta, conceptos personales, a veces patrones de conducta destructivos que han sido formados desde nuestra niñez y que a veces no nos dejan manifestar el carácter de Cristo. Porque si alguien nos dijo que éramos derrotados y pensamos que todos somos derrotados, o nunca van a salir. Y así a veces lo quieren poner todo en una caja y poder decir: oh, todo nuestra cultura o nuestra raza. A veces dicen: no, el latino nunca va a pasar. Nosotros tenemos estigma que nos han caracterizado, hermanos, de por día, pero no quiere decir que vamos a poder estar con eso todo el tiempo. Usted sabe que nosotros dentro de las sociedades estamos como latinos que somos impuntuales. Así los tienen.
Y usted dice, no, hermano, yo soy puntual. Gloria a Dios por usted, hermano, porque ya superó. Pero todos nos tienen así. Y nosotros nos hemos conformado. No, sí. Dijeron a las 5, hay que llegar a las 6. No van a comenzar a las 5. Porque nosotros mismos vamos formando esa cultura. Pero si todos nos proponemos, es decir, no, si digo a las 5, ¿va a comenzar o no? Yo voy a estar a las 5 porque así dijeron. Entonces vamos enseñando otra cosa. Es lo mismo la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y a veces decimos, sí, así dice la palabra. Pero a lo mejor si la hacemos así está bien. Nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Porque la palabra no es así, la palabra es tal como está escrita. Y eso es lo que uno tiene que aprender a hacer, moldeado, edificado como piedras vivas, para que nuestra casa esté preparada para que el Espíritu pueda habitar. Y todo lo que dice del Espíritu se va a llevar a cabo cuando nuestra casa esté preparada, capacitada, y entonces vamos a poder agradar a Dios. Todo lo que nosotros necesitamos ya Dios lo ha puesto, ya lo dio a través de su Hijo. No hay nada que tú y yo nos haga falta para poder ser moldeados al carácter de Cristo. Lo que necesitamos es rendir nuestra voluntad a que Él nos moldee. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Cantamos el canto, pero a veces le queremos dar vuelta a la cosa. Queremos nosotros ser el alfarero y que el Señor sea el barro. Y le decimos a Dios, Señor, hazme esto. Señor, hazme esto. Si no me haces esto, entonces yo no. Es más, ahí lo dejo, ya no le sigo, porque no me cumpliste esto. Están aquí, hermano. A veces me preocupo porque veo las caras tristes o como que, ay, sígale hablando usted. A través de las pruebas le permitimos al arquitecto, Jesucristo, que nos dé la forma adecuada, nos talle, de manera que podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables delante de Él. Yo sé que no es fácil enfrentar las adversidades, las pruebas, pero el Hijo de Dios debe saber que es una oportunidad, no que estemos clamando por adversidades, pero en medio de ellas poder saber que Dios puede obrar para formarnos y estructurarnos, capacitarnos de tal manera que en ese proceso quizás Dios vaya quitando algunas cosas que no nos ayudaban para bien, para formar el carácter de Cristo. Por eso leemos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, y esto es lo que dice el escritor de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí mira cuánta labor, trabajo nosotros debemos hacer para poder dejar que el carácter de Cristo se forme en nosotros? Debo de entender de que debo ofrecerme, dice, en sacrificio vivo, es decir, dispuesto a dejar que el Señor se ocupe de hacer en mí aquello el cual Él ha diseñado para que yo lo desarrolle como miembro del cuerpo de Cristo, edificando la casa de Dios. Por ese proceso, vuelvo y repito, es decisión personal. Decisión personal, porque Dios conoce tu estructura moral como conoce la mía. Y Él va a ir trabajando de acuerdo a lo que yo necesito. Y para el propósito para el cual Él me escogió para funcionar dentro de su cuerpo. ¿Qué más debo hacer para cuidar el templo?
tengo que afirmarme para resistir los embates de afuera y resguardar lo que está dentro. Es decir, hablamos de hay que limpiar la casa, hay que prepararla, pero también tengo que saber dónde estoy cimentado. Leemos nosotros la parábola de comparación que había del que edificó en la arena y el que edificó en la roca. Cuando nosotros te estamos preparando, nos estructurando, siempre debe haber una base donde tú estás formando tus conceptos, tus principios de vida, y debe ser en la palabra de Dios. No en algo que aprendiste o que te transmitieron, sino en la palabra de Dios. Porque a veces los conceptos aprendidos de hombre, aunque sean con muy buenas intenciones, pero si no tienen base en la palabra de Dios, cuando vengan los embates de la vida de afuera, te van a tumbar. Porque es la palabra de Dios la que nos puede sostener. Porque el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Entonces debo saber dónde están basados mis conceptos de principios y valores que tengo para vivir la vida cristiana. Tiene que estar en la palabra del Señor, porque eso me va a ayudar a resistir. Mucha gente se ha desanimado después que ha conocido al Señor y que han sido templo del Espíritu por alguna voz que se levantó o por un líder que falló. Y mucha gente ha dejado de seguir a Dios porque pusieron su concepto en el hombre. Por eso el mismo apóstol dice que nosotros debemos tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y eso es lo que me dice la palabra del Señor. Todos nos ayudamos como miembros de un solo cuerpo, pero la base sigue siendo la misma para todos. Y es la que está en Jesucristo. Y eso nos va a ayudar a nosotros poder mantenernos firmes. Que nada ni nadie, esto no quiere decir que no vamos a recibir embates, situaciones que nos golpeen de afuera. Pero si tú eres una casa de Dios edificada y el Espíritu está en ti, Él te va a ayudar a resistir, a pasar toda situación que venga de afuera y al mismo tiempo guardar lo que el depósito, lo que Dios ha puesto. Tú estás guardando, oh, mi espíritu, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tengo que cuidarlo, tengo que velar por él. Por eso es que la pregunta cuando leímos, o ignoráis, o no sabéis que eres templo del Espíritu Santo. Es lo que dice ahí en lo que leímos en el 19 de Primera de Corintios. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Cuando tenemos esa certeza, entonces vamos a ocuparnos de saber o tengo que saber en qué basado o en qué concepto tengo yo mis principios de vida, los valores que practico como hijo de Dios, porque eso me va a respaldar y siempre me va a dar una respuesta cuando me enfrente a situaciones, ya sea que vienen de afuera y que son las que más se notan cuando nosotros somos afectados, hermanos, por situaciones que vienen, que no tiene que ver quizás con que la casa esté limpia o cómo haya sido, sino esto tiene que ver con la preparación, cómo estás afirmado en tu fe y en los conceptos para que cuando vengan las situaciones de afuera, peguen allí y reboten, hablando en conceptos personales, en conceptos de argumentos y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, uno tiene que llevarlo sometido a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que me mantiene firme en la fe y no me va a debilitar o afectar, porque siempre van a estar en la roca inconmovible que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si ve todo lo que nosotros debemos de hacer para cuidar la casa o el templo de Dios que somos nosotros, dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para poder resistir todo eso, tanto los embates de afuera y de adentro, debemos nosotros entender eso y saber que no hay otro fundamento en el cual nosotros podamos edificarnos, sino en Cristo Jesús, porque esa es la base y lo que Dios estableció para su iglesia, para su cuerpo, donde tú y yo somos miembros de Él. Y allí nosotros tendremos la seguridad de la presencia del Espíritu Santo. A veces, hermanos, hay mucha confusión en cuanto a la presencia del Espíritu, porque a veces lo familiarizamos o lo conceptuamos de pensar de que, vamos a la iglesia y allí va a venir el Espíritu. El Espíritu puede accionar y moverse en una forma colectiva, pero nosotros debemos de entender que tú traes el Espíritu. Si eres redimido por la sangre del Cordero, tú traes la presencia del Espíritu. Está en ti. Yo un poquito así para que podamos a nuestra mente, porque a veces de repente nosotros pensamos que vamos a ir, hoy hubo presencia del Señor en el culto. Oiga, pero si cuando usted venía de afuera venía la presencia con usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. En su trabajo hay presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted está allí, hermano. Ahora también uno debe entender cómo comportarse, no va a decir, hoy yo soy templo del Espíritu Santo, no me toquen. Por eso el apóstol dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo, hermano? El cual siendo en forma de Dios, no tuvo a qué aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros para poder salvar lo que se había perdido. Tú y yo tenemos un propósito, que la presencia de Dios esté en nuestra vida y es glorificar su nombre. Ese sentir, cómo debo comportarme, cómo debo accionar en cada caso en particular, el Espíritu Santo te lo va a hacer saber, hermano. Siempre te lo va a hacer saber si Él está allí. Porque para eso Él se manifestó y se reveló a los hombres, para guiarnos a toda verdad. Y en todo momento, donde quiera que usted está, la presencia de Dios está allí. Por eso debemos glorificarlo en todo tiempo. Por eso es que el apóstol dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque Él sabe que en todo momento podemos comunicarnos con Dios, porque la presencia de Dios está allí. Cuando nos juntamos aquí es que venimos a darle honra, porque la presencia tuya es la mía, entonces le damos el espacio y Él es el centro, como en el tabernáculo. La presencia de Dios era la reunión para exaltar y reconocer que era el Dios todopoderoso. De igual manera, cuando todos nos juntamos, hermanos, nuestros templos, hacemos un tabernáculo y adoramos al que vive y reina para siempre. Por eso, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso es que nos gozamos, por eso es que alabamos, glorificamos al Señor, y no hay nada que pueda impedir, cuando en todos nosotros el Espíritu esté habitando, vamos a ver la gloria de Dios. Porque vamos a darle ese espacio que Él se merece. Los planes de Dios para nuestras vidas siempre son de bien y no de mal, pero necesita habitar en nuestro ser para dirigirnos hacia ese plan que Él tiene ya diseñado para cada uno de nosotros. Pero para que Él habite en el templo, en nuestro ser, debe estar primero
limpio, preparado y afirmado. 3 palabras, si usted se que lleva con esa, hoy logramos algo. Para que el Espíritu habite en mi ser, debe estar lo repetimos otra vez para que aquellos que se acaban de despertar para que el Espíritu de Dios habite en mi ser, debe estar limpio, preparado y afirmado. Y entonces, hermano, usted puede caminar con seguridad donde usted vaya. Cuando sienta duda, cuando siente temor, si el Espíritu está en su vida, usted lo tiene todo para salir victorioso de toda adversidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a entender estos conceptos. Yo sé que a veces es mucha palabra en un solo servicio, pero mi interés, hermanos, es que usted pueda ser capacitado en la verdad y no estarnos engañando a nosotros mismos. Porque de nada nos sirve de que nosotros nos podamos emocionar acá si al salir afuera los embates de la vida rápido nos desaniman, rápido nos hacen desistir de nuestra fe. Pero si consideramos esta verdad de que somos templo del Espíritu, entonces usted va a tener la victoria asegurada en cualquier cosa que se disponga para agradar a Dios. Si no lo sabe cómo hacer, Él lo va a guiar. Si no lo puede hacer, Él le va a dar la fortaleza para hacerlo. Mi oración ahora es que nosotros podamos decir y tener esta seguridad: soy templo del Espíritu Santo.